El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Acompáñenme en este momento, alabanza el nombre del Señor, al libro de Éxodos, capítulo 24, verso 1. Libro de Éxodos, capítulo 24, el verso 1. Alabanza el nombre del Señor. Entonces su palabra lee: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Padre, gracias por tu palabra que va a ser predicada. Bendice tu pueblo de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Alabanza el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Éxodo 24:1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. El tema que quiero compartir con ustedes en este momento es las 3 etapas de un ministerio. 3 etapas de un ministerio. En los días que vivimos, todos sabemos, pues todo el mundo está proclamando y anunciando que tiene ministerios, y ellos se autoproclaman y andan por el mundo, andan de iglesia en iglesia con un ministerio fantasma. Alabanza en nombre del Señor. Pero quiero que usted entienda cuáles son las 3 etapas de un ministerio bíblico, porque si no aprendemos estas cosas vamos a seguir siempre escuchando cosas no bíblicas y personas que se han autodenominado ellos mismos como portadores de Dios, pero no han pasado por la forma bíblica que Jehová ha especulado. Hemos leído un verso interesante. Yo creo que usted entienda que la primera parte de un ministerio no es que usted se haya graduado de una universidad o haya estudiado, como dice la palabra, muchos libros, sino es la revelación. La persona tiene que tener una revelación y Dios tiene que llamar a esa persona por nombre, alabanza en nombre del Señor, a ir ante su presencia para Dios comenzar a otorgarle lo que Él tiene para esa persona. Notemos en el verso 1, Éxodo 24, dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Dios llamó 74 personas en total, amén, y llamó por nombre a Moisés, Aarón y a Nadab y a Abiú. Nótese que lo primero en un ministerio es la revelación de Dios. Yo no puedo impresionar al Señor mostrándole 15 diplomas. De la única manera, si Dios no me ha llamado a mí,
a un llamado y me da una revelación con él y por mi nombre me llama, amén, para que yo suba al monte, a su presencia, para él otorgarme algo. Me da mucha tristeza, hermano, ver lo que se está moviendo alrededor del mundo. Y por eso es que hay tantas iglesias fracasadas, tantos hermanos confundidos, alabanza en nombre del Señor. Y hay ciertas cosas que Dios demanda. Porque Dios no llama a una persona, hermano, y le da una revelación para hacer nada. Y es importante que usted entienda estos perímetros espirituales, que sin una revelación primero de parte de Dios, que te haya llamado Él por nombre, para que subas al monte, como en este caso, es que comienza verdaderamente las instrucciones divinas del Señor en una persona. Ahora, cuando miramos exactamente lo que está sucediendo aquí, dice la palabra del Señor, mire bien, vamos a comenzar del verso 9, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Obedecieron la voz de Dios. Y aquí va, usted sabe que Aarón tenía 4 hijos. Estos son 2 de ellos, alabanza en nombre del Señor. Y subieron. Tienen una experiencia, porque lo primero que Dios demanda es que tú tengas una experiencia viva con el Señor. Los ministerios no están basados en cuánto conocimiento yo tengo, hermano. Los ministerios están basados en cuántos años yo he estudiado en una universidad o en un colegio o en un instituto bíblico. Hay cientos y cientos de personas graduándose de esas instituciones y Dios no los ha llamado. Porque miran los llamados como si fuera un trabajo. Y estas son cosas espirituales. Estamos aquí lidiando con asuntos del reino del Señor. Pero muchas veces hoy día, todos sabemos, hay muchas personas que han hecho de las iglesias un negocio personal. Y eso es algo completamente antibíblico y satánico. Nótese algo interesante. Verso 9, estamos en Éxodo 24, verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Tú tienes que tener una experiencia, una visión con el Señor. Esto no es cuestión de que mi papá era misionero, que mi abuela era esto, de que mi hermanito es lo otro. Eso no tiene que ver nada. Dios demanda una revelación con Él. Y vieron al Dios de Israel. Si yo no tengo una visión firme, eficaz de parte del Señor, yo no tengo ningún ministerio. Yo simplemente me he puesto yo por el conocimiento que usted haya adquirido, por instituciones, como acabo de mencionar, pero Dios no funciona así. Porque el poder y la unción no vienen en los libros. Es más, el Espíritu Santo habló en una ocasión y dijo, no hagáis de muchos libros. Porque la gente piensa que se leen un librito por ahí y ya están ungidos. Se leen cualquier cosa por ahí y ya dicen, Dios me llamó. Y ese es el error que se está viendo a nivel mundial. Por eso usted ve pastores, entre comillas, con P minúscula y subrayados, puestos en lugares que sabemos que no son del Señor. Y ahí tienen una multitud de personas que en una forma u otra están siendo engañados simplemente por una marioneta, nada más. Ahora, nótese algo interesante. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Es interesante que usted entienda esto. El zafiro, amén, es la piedra que siempre habla de fundamento, de fundación. Siempre que Dios va a hacer algo, habla de fundamento y fundación. Eso lo vemos en la palabra del Señor en Isaías 54, alabanza en el verso 11. El profeta habla del zafiro como fundación. También vemos la palabra del Señor en Apocalipsis 21, 19. Amén. Que cuando se menciona la palabra zafiro,
se habla de fundación, de estabilidad, de alguna construcción de parte de Dios. Y la piedra de zafiro, como todos conocemos, es un azul. Y el azul representa las cosas celestiales, las cosas divinas, las cosas que pertenecen al reino de Dios. En otras palabras, está diciendo, yo voy a una fundación divina con ustedes. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Una fundación que voy a establecer con ustedes directamente del cielo, porque yo ya me le he revelado. Le quiero mostrar la parte 1 de la revelación, hermanos amados, de un ministerio. Si yo no tengo eso, jamás podré ser un llamado de Dios. Y cuánta gente, vuelvo y repito, muchas veces porque se graduaron por allá, cogieron un cursito por acá, leyeron un librito por acá, ya dice que Dios le llamó y que son ministros o pastores del Señor, evangelistas. Y eso ha traído mucha paja seca en las iglesias. Hay iglesias que se están muriendo de hambre, de palabra, porque lo que están recibiendo diariamente es palabra de la mente de un hombre que lo que tiene son libros en la mente. Y si yo no tengo esa revelación, si Dios no se me ha revelado a mí, y yo he visto al Señor, como dice la palabra del Señor aquí, en el verso número 10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. La paz de Dios. Los ministerios comienzan con la paz de Dios. Porque el zafiro, además de representar fundamento y construcción del reino de los cielos, representa la paz de Dios. Ningún ministerio puede comenzar, hermanos amados, con contiendas y pleitos. Yo he visto iglesias donde se han hecho cultos, donde ungen personas entre ellos y terminan en una contienda, en discusiones, en pleitos, en guerra unos con otros. Eso no trabaja hacia el Señor. Así que lo primero es esta experiencia. Y luego añade la palabra, sigue diciendo, mire esto, en el versículo número 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron, como un tipo de santa cena, una coinonía con el Señor. La mesa representa siempre en las cosas del Señor paz, intimidad con la persona. Cuando usted en su casa comiendo en una mesa, usted está en paz con su familia, en intimidad con su familia. Alabanza el nombre de Dios. Esa palabrita hashurhan en el hebreo implica una intimidad con Dios. Pues Dios quería mostrarle que ellos tenían una intimidad con Él en esa mesa. Por eso fue que Jesús hizo el cenáculo allí en el Nuevo Testamento y se sentó con los discípulos. La coinonía, la intimidad con ellos. Todo comienza con una revelación del Señor, escúcheme bien, de parte de Dios, con una intimidad con Él. Y lo más importante de todo es que Dios te haya llamado por nombre o ministerio. No que la iglesia te puso. Porque tú cantas bonito o enseñas bonito, predicas bonito, no por eso. O porque te graduaste de una institución bíblica, tampoco por eso. Jesús dijo estas palabras, sin mí nada podéis hacer. Y es importante que la iglesia entienda estos principios. Porque una de las misiones que Dios me ha dado es a mí, a enseñar su iglesia. Que la iglesia crezca, porque el propósito del Señor, hermano amado, es que usted crezca para la obra de Dios. Dios no quiere momias, ni marionetas. Él anda buscando, dice, ando buscando un hombre que se ponga en la brecha. Alguien que se meta en mi presencia. Alguien que esté en mi intimidad conmigo, para abrir caminos y puertas. Ahora, si yo soy un ministro de libros, soy un ministro porque me pusieron, o porque alguien me llamó, estoy perdiendo mi tiempo. No importa cómo usted lo ponga, Dios no te llamó. Y esa gente a veces, hermano, se memoriza mucha Biblia. Pero el apóstol dijo, voy a ustedes no con palabra de hombre, pero con sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Y es importante que entendamos eso. Que en ese momento no hablaréis vosotros,
pero mi espíritu hablará por vosotros. Porque si hablo yo, nadie se convierte. Pero cuando el Espíritu Santo habla, ministra, sana, reprende demonios, alabanza el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no es usted, es Dios a través de usted. Y para eso, principio número 1 es, todo comienza de que Dios te llame a ti por tu nombre personalmente, como llamó a Nadab y a Abiú, ok, a Moisés y a su hermano Aarón. Y le dijo, sube. No todo el mundo puede subir a la presencia de Dios. Tienes que tener una invitación del Señor. Tú no te puedes invitar tú mismo. Ustedes no me escogieron a mí, dijo él. Yo los escogí a vosotros. Y es importante que entendamos eso. Y hoy día, pues las iglesias y a nivel mundial, la gente está siguiendo personas de que su propósito principal no es realmente predicar la palabra, sino es hacer de la iglesia una oficina de trabajo para ellos. Y esas son cosas que Dios no se agrada. ¿Y cuántos están siguiendo? Y usted nota esa fraseología. Oh, él es evangelista. Oh, a él Dios lo llamó. Oh, él es pastor. A él Dios lo puso. Oh, ella es misionera. Y dicen unas historias, hermanos, que mire, que el que no conoce la palabra se lo va a creer. Pero cuando usted los pone por la palabra y los mide por la palabra para saber, amén, que fue Dios o no, no cuadran. Y me da tristeza con la iglesia. Me da tristeza con la iglesia del Señor a nivel mundial. Porque a veces yo me llevo las manos a la cabeza cuando escucho tantas barbaridades que salen de los altares, programas en la radio, programas en la televisión, mensajes de las iglesias locales, campañas que se hacen en las calles para alcanzar a las personas que necesitan la salvación. Pero los mensajes que salen son mensajes completamente trastornados. Y la gente va creyendo lo que escucharon. ¿Ve? Y es ahí donde está mi cantar. Que si algo no es por la palabra, no funciona. Ahora, notas algo interesante. El verso número 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron al Dios y comieron con él. Una visión, una coinonía, una confraternidad, una intimidad con el Señor. Ahora, quiero que entienda esto. La primera parte de un ministerio es la revelación. ¿Cuántas personas han tenido esta revelación? Hay mucha gente que Dios ha mandado a subir al monte. Hay mucha gente que Dios ha llamado por su propio nombre, su nombre de pila. Y Dios los ha llamado. Pero algo sucede con ellos. No se olvide que estos eran 2 sacerdotes delante de Jehová, que Dios los mandó a subir. Sube ellos, los otros no podían subir. Tenían que, mire, desde lejito mirar. Porque hay gente, bendito sea el nombre del Señor, que Dios lo tiene mirando de lejos. Escúcheme bien. Hay gente que Dios los tiene mirando de lejos. Usted ve, en los 12 discípulos habían 3 círculos. El círculo íntimo, donde estaba Juan, Pedro y Santiago. Eso eran los que siempre estaban en los milagros íntimos del Señor. Cuando Jesús resucitaba muerto, amén, y hacía unos milagros estrambóticos el Señor con su poder y su gloria, esos 3 estaban ahí. Luego había un segundo círculo que estaba compuesto, hermanos amados, de 6. Y ahí estaban. Pero esos no participaban de las experiencias del círculo primero, donde estaba Pedro y Juan y Santiago. Y luego estaba otro círculo, alabanza el nombre del Señor, que habían 3 más. En ese círculo estaba Judas Iscariote. Estaban, por decirlo así, los carnales, los que andaban con el Señor, pero no estaban con el Señor. Porque hay gente en las iglesias que andan con el Señor, pero no están con el Señor. Vienen a la iglesia, cantan himnos, leen la palabra, pero no están en una intimidad profunda con Él.
Y esa es la primera parte de un ministerio. Verso 12 dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Es en ese momento que Dios comienza a enseñarte cosas a ti. Después que Dios te llamó, te dio esa experiencia, y usted diría, estos hombres, con esa experiencia, que Dios los escogió de todo el campamento. Nótese que Dios no llama los otros dos hermanos. Aarón tenía 4 hijos. Y solamente Dios llamó 2. Los otros 2 se quedaron en el campamento. Porque Dios es así. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién podrá, hermano, pedir a Jehová que nos diga sus secretos? Dios hace como Él quiere. Y estos hombres tuvieron la oportunidad única que yo creo que sus hermanos hubieran querido tenerla. Y hay veces que hay personas que Dios le da privilegio grande y no saben aprovecharlo. Pierden el tiempo. Bueno, usted diría, bueno, esos hombres van a bajar, porque ahora tenían que bajar para el campamento. Amén. Y venían con una experiencia terrible. Ellos podían decirle allí a la gente, nosotros vimos a Dios. Nosotros comimos con el Señor. Nosotros vivimos con el Señor. Bebimos allí, comimos con Él, lo vimos a Él con una experiencia enorme. Pero entonces, cuando eso pasa, esa experiencia de revelación, tú te pones contento, te pones alegre, amén, de que Dios te escogió, y posiblemente venían hablando unos con otros, descendiendo del monte, amén, porque esto ocurrió de noche, ¿ok? Pues dice que cuando Moisés se levantó por la mañana, levantó un altar. Toda esta experiencia pasó de noche. Dios siempre le gusta hacer las cosas bien secretas, alabanza en nombre del Señor. Quizás lo hizo así, porque tal vez no quería que todo el campamento se diera cuenta de lo que está pasando. Pero ellos venían contentos, felices. ¿Quién no? Con una experiencia, hermano, íntima con el Señor. Pero ahora viene la otra parte, amén, de un ministerio. Porque Dios no es loco. Dios te llama, pero tú tienes que prepararte en el lugar que Dios te va a mandar. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya conmigo a, bendito el nombre del Señor, al libro de Levíticos. Libro de Levíticos, alabanza el nombre del Señor. Y vamos al capítulo número 8 de Levíticos. Levíticos capítulo 8. Miren la palabra del Señor. Ahí mírenla bien clara, bendito el nombre del Señor. Mírenlo bien. Versículo número 5. Y dijo a Moisés, a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Usted ve, Jehová no podía llamar a Nadab y Abiú en secreto. Ese es otro principio. Mucha gente anda para arriba y para abajo, lejos del campamento de Jehová, donde Jehová tiene que darte a conocer a la congregación tuya. Ninguna persona, y se lo digo con todo mi corazón, que lo estén ungiendo por allá y dándole títulos por allá, y no en la congregación que Jehová te ha puesto, es una cosa ficticia. No es del Señor, garantizado. Te puso aquel le caíste bien y hasta te regaló una tarjeta. Y allá te cogieron 2 o 3, te echaron un poco de aceite, te dijeron tú eres profeta o profetisa o pastor, evangelista o misionero, y tú te lo creíste. Todas las personas que Dios llamó tenían que ser introducidas en el campamento, que es lo que hoy se refiere a la iglesia de los santos. Dios nunca va a llamar a una persona fuera de la iglesia de Él. Te llama en la iglesia de Él, junto al ángel que la ha puesto, y el ángel que la ha puesto, como hizo Moisés, tiene que orar por ti y enviarlo. Los discípulos no se iban porque ellos estaban con Jesús. Jesús los enviaba a ellos de 2 en 2. Y esa es otra cosa que está pasando.
que Juan me ungió, que Magdalena me ungió, fuera de la casa de Jehová. Está viviendo un ministerio ficticio, totalmente antibíblico. Si Dios te va a usar, tenía líder. El líder era Moisés. Moisés tenía que estar presente desde el principio en la guianza de Jehová con Nadab y Abiú. Y luego que hizo eso Jehová, miren Levíticos número 8. Es importante que usted lo entienda. Mire la palabra del Señor. Versículo número 5. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Ahí está todo el mundo, incluyendo los hermanos de Nadab y Abiú, mirando. ¿Se da cuenta? Tiene que el Señor presentarte delante de la congregación, porque Dios no da llamado de cocinas, que ya hay 2 o 3 en una cocina y se iban danzando y te profetizaron y te pusieron de pastor o de lo que fuera. Dios no trabaja así. Yo tuve que coger un pastor una vez y enseñarle la palabra y empezó a llorar. Empezó a llorar porque me dijo ese pastor, pastor, a mí nunca me enseñaron así la palabra del Señor. Todo este tiempo que he estado, he sido un errante de unas manos que me pusieron en una iglesia que no era la mía. Y por eso yo he notado que mis mensajes son vacíos y como que Dios no me respalda. Y varón, ¿cómo Dios te va a respaldar? Si Dios nunca te llamó el concilio, o te llamó la iglesia, o te llamó fulano, pero Dios no te llamó. Ese espíritu está haciendo mucho daño en el mundo entero. Y yo espero que esta palabra sea como espada aguda en ustedes y en todos esos países que me están viendo en este momento, donde quiera que usted se encuentre. La palabra del Señor le llene su corazón y aprenda que tiene que buscar la unción de Dios, santidad de Jehová. De otra manera, hermano, nada va a florecer. Ahora, notemos en Levítico capítulo 8, comenzando del verso número 6. Entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos. Aquí está. Después que Dios te llama y te da esa revelación, viene la purificación. Dios no te puede usar a ti si tú no estás purificado. Y usted sabe que el agua se usaba como símbolo de purificación. Dios tiene que quitarte esas malas mañas que tú tienes. La vida vieja que tú tienes. Ese hablar que Dios no se agrada. Esa manera de actuar que Dios no se agrada. Dios tiene que purificarte. Porque Dios no te puede vestir a ti con una túnica que representa otra identificación, otra vida nueva, si tú no estás purificado. ¿Cómo usted se va a comprar una camisa, un patrón nuevo y poner eso sin bañarse? El acto de purificación era lo próximo que seguía. Ya tuvieron la revelación, vieron a Dios y Dios los vio a ellos. Tuvieron coinonía, intimidad con el Señor. Pero eso no era todo. Viene el proceso donde Dios tiene que capacitar con ciertas herramientas espirituales. Mire la palabra del Señor, versículo número 6. Levíticos 8:6. Entonces Moisés hizo, no dice la palabra hizo, no fue que le dijo, quisieran venir. No, era un acto de obligación. Dios te obliga que tú tienes que ser santificado. Mire bien, y Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó. ¿Por qué? Purificación. Para poder ser vestidos, tenían que purificarse delante del Señor. Y llegaron. Todo el mundo está mirando. Se ve muy bonito esto. Esa ceremonia en el campamento. Porque tenían que ser ejemplo. Todo el mundo está mirando tu testimonio. Y la gente que te conoce sabe si tú eres de Dios o no. Ahora, después que Dios te purifica, y es importante que usted entienda eso. Y dice la palabra que la palabra es la que nos purifica.
La palabra es como el agua que nos purifica. Yo aprendo la palabra, la practico, pero no a mi manera, sino como la palabra demanda. La palabra no se le puede quitar ni añadir. La palabra es como una pastilla. Hay que tomarla así, para que sane toda enfermedad espiritual de tu vida vieja y tú puedas ser vestido. Dios no te va a vestir ni a ti, a mí, si no soy purificado. Así que cuando desciendes del monte, después que tú desciendes con la revelación de Dios, y Dios te habla, y te llamó por nombre, como llamó a esta gente, lo primer paso es purificación. Tú tienes que ser purificado por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra del Señor. Ahora, nota algo interesante. Mire el versículo número 7. Y puso sobre él la túnica. ¿Qué es la túnica? Esta es una túnica sacerdotal. Esta es una vestimenta diferente. Cuando te ponían esa vestimenta y todo el mundo te veía, sabían que tú eras un sacerdote de Dios. No andaba con la ropa común que ellos tenían. O sea que para ponerle la túnica, Moisés tuvo que desnudarlos y ponerle una túnica nueva por mandato de Jehová. Esa túnica representa una persona nueva en Dios. Entonces, cuando la gente es vestida con esa túnica, la gente te está mirando. La gente del campamento miraban a Nadab y Abiú. Cómo se comportaban, cómo hablaban, si estaban siguiendo las órdenes de Jehová. Y cuando traemos eso a nuestra vida personal, y tú andas con una túnica toda sucia, porque te pasas todo el tiempo con los impíos, te pasas todo el tiempo llegando a lugares que Dios no se agrada, te pasas hablando un lenguaje que Dios no se agrada, tu túnica está sucia. Jesús recalcó eso. En el libro de Revelación dice, pero hay algunos que no han manchado su vestimenta y son dignos de andar conmigo. Nótese que dijo Jesús, son dignos de andar conmigo. O sea que Jesús está rechazando toda persona que anda con la túnica sucia, no son dignos de andar con él. Y en las iglesias tenemos mucha gente que soy pastor, que soy evangelista, que soy misionero, que soy esto y lo otro. Pero cuando la gente del campamento te mira, cuando la gente en tu trabajo te ve y te analiza, quizás verbalmente no lo dicen porque no quieren ofenderte. Pero en su corazón dice, ese es un hombre con una túnica sucia. Actúa como el impío, habla como el impío. El apóstol dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y en esa segunda etapa, que es la etapa, hermanos amados, donde Dios nos comienza a poner las herramientas, alabanza al nombre del Señor. Purificación, dice la palabra en ese versículo 7, Levíticos 8:7, y puso sobre él la túnica y le ciñó el cinto. Los terceros que hace el Señor es, el cinto representa autoridad. Dios te da autoridad. ¿Autoridad para qué? ¿Qué dijo el Señor? Le doy autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios. La autoridad del Espíritu. No la autoridad del concilio, ni la autoridad de tus amistades. Hay que dar la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Le puso el cinto. Usted ve muchos hoy día sin el cinto, hermano. Gente que reprende demonios, los demonios se ríen de ellos. ¿Sabe que los demonios conocen a la persona? Por eso fue que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, y aquel demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y ustedes son unos charlatanes. Le dijo el demonio. Y dice que le quitó la ropa a aquel hombre y lo dejó desnudo. Los demonios desnudan a mucha gente. Mire, déjeme decirle, el mejor arma para saber una persona que está desnuda son los demonios. Porque los demonios te conocen. Tú eres un farsante.
Tú dices que eres de Cristo y no lo eres. Y dejó a aquel hombre desnudo, bueno, y herido. ¿Por qué? Porque a Jesús, sé quién es Jesús y a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Falsantes, imitadores. Y la gente, pues como no les decían estos principios, andan por ahí como camellos en el desierto de Arabia, alabado el nombre del Señor, sin rumbo y sin brújula. Entonces, el Espíritu Santo te da discernimiento para entender. Y me da mucha tristeza y mucha pena, porque tenemos personas que dicen, ay, es que un ungido de Jehová, ¿tú lo conoces? Es un santo, ¿tú lo conoces? Mira las fechorías que ha hecho y era un santo de Dios. ¿Te das cuenta ahora que la ceguera espiritual es terrible? Porque cuando Dios no te llama, no te da ojos espirituales. ¿No ve que, hermanos amados, esas herramientas vienen por el Espíritu? Si Dios me llama en un pastorado, que me llamó hace 40 años atrás a ser pastor, tuvo que darme oídos espirituales, ojos espirituales y un caminar espiritual. Sin eso no funciona. Porque con los ojos naturales y oídos carnales tú no vas a funcionar. ¿Se da cuenta? Mire la palabra, seguimos en Levíticos capítulo 8. Mire la palabra del versículo 7. La túnica le ciñó con el cinto, le dio autoridad, le vistió pues con el manto. El manto es poder. Elías tiró el manto sobre Eliseo. Dios te capacita, te purifica, te viste, te da autoridad y te da poder. Sin esas herramientas, ninguna persona puede ministrar si no es de Dios. No se ve nada, lo que se ve es un show, nada más en la persona. Dios no los respalda. ¿Por qué Dios no los respalda? Porque Dios nunca nos llamó. Así de sencillo. Y yo sé que hay mucha gente, hermano, que han vivido esa tragedia. Le han dado profecías que no son de Dios. Yo nunca me olvido un varón que llegó a una iglesia. Allá había una joven. Y ese varón dijo, así me revela el Espíritu Santo de Dios. Le dijo a esa joven, tú te vas a casar. Y hasta le mencionó el nombre. Porque en la iglesia había un joven que se llamaba Luis. Tú te vas a casar con Luis, que es ese joven que está ahí. ¿Y qué sucedió? Luis tenía una muchacha prometida para casarse. Se casó con su novia. Y aquella profecía era una profecía de hombre. ¿Ok? Como la profecía de Nehemías. Porque muchas veces, hermanos amados, las profecías del hombre se meten en las iglesias. Y entendí, dijo el profeta por el Espíritu Santo, que aquella profecía no venía de Dios. Tuve entendimiento de entender. Y aquella joven vivió una tragedia. Su padre me llamó a mí. Me dijo, Pastor Orona, por favor, vaya a mi casa. Que le profetizaron una profecía. Y como no era de Dios, ella no quiere volver más a la iglesia. Ni quiere saber más nada del Señor. Cuando él me llevó a su papá a la casa, la joven estaba encerrada en su cuarto. Cuando el papá abrió la puerta para que yo entrara, ella estaba sentada, toda sucia, en una esquina del cuarto llorando. Cuando me vio, se sorprendió. Tuve que explicarle de que hay mucha gente falsa, que se llaman ellos mismos, profetizando. Entonces destruyen vidas. Porque esa persona piensa que esa profecía es de Dios. No ve que esa persona nunca le enseñaron verdaderamente la palabra. Todo es por el Espíritu, entre comillas. Tomó mucho tiempo. Estuve orando por ella. Hasta que un día pude sacarla con la ayuda del Señor de esa situación y regresó a la iglesia. Que te sirva de experiencia. Que todo el que venga profetizando no es del Señor. Por eso yo le he dicho a la iglesia y a aquellos que me están viendo, no importa lo que usted me esté viendo a mí, nunca se deje poner manos de nadie.
en algún persona que aparece en algún lugar. Nunca se deje poner en manos de nadie, a menos que sea su pastor y usted verifique que su pastor está bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, para que salga de esa tragedia. Seguimos, versículo número importante, versículo número 8. Mire esto, Levíticos 8:8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urín y el tumín. Dios te capacita con las herramientas de poder conversar con Él. Usted sabe que estas dos piedras, que era una blanca y una negra, las tenía el sacerdote. Y cuando hablaba el sacerdote con Jehová, se manifestaba algo en una de las piedras. Y él sabía cuál era. Dios nos capacita, por decirlo así para que me entiendan, con un celular espiritual. Habla con nosotros y nosotros con Él. Dice la palabra, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero para eso hay que estar santificado, vestido con el cinto, alabanza al Señor, poder y gloria. De otra manera no va a funcionar. Y ahí están esos dos muchachos. Qué bonito se ve. Ya estaban ready para lo próximo. Lo próximo de un llamado es la administración. Y ahí es que se conoce si yo estoy viviendo por lo que Dios me mandó o se me metió un espíritu para engañarme. Seguimos en Levítico, versículo número 9. Después puso la mitra sobre su cabeza. Eso es importantísimo. Dios no quiere que un hombre o una mujer que era llamado, lo purificado, le dio autoridad, le dio poder, le dio el privilegio de comunicarse con Él, siempre ande con pensamientos que Dios no se agrada. La Biblia dice tener la mente de Cristo. Y si yo voy a estar caminando, viniendo a la iglesia, alabarse el nombre del Señor, pensando en cosas sexuales, pornografía, viendo pornografía en la televisión y en el teléfono, y usted anda con una Biblia metida en el carro, Dios te está viendo. No se puede tener nada que evite que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Porque hay que tener una mente pura. Si yo oro al Señor y clamo al Señor para que Dios me use, mi mente tiene que estar pura. Por eso es que el diablo lanza pensamientos eróticos y sexuales. Y muchos caen. Porque así le distorsiona la comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Dios no te puede hablar con una mente sucia, con una mente de pornografía y erótica, que son una de las herramientas que el diablo usa, de las muchas que él tiene. Por tanto, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado. Es mi deseo como pastor que Dios llame a todos los que va a llamar y que los use. Pero no se olvide que sin santidad nadie le verá. Y a veces decimos ese verso, pero lo decimos de una manera como vaga. Nadie le verá. ¿Verá qué? Jesús dijo, a Dios nadie le vio. Porque el Espíritu dice, ¿ver qué? Ver las manifestaciones del Señor. El respaldo del Señor. Donde quiera que me inviten, si yo no ando en santidad, yo no voy a ver el respaldo del Espíritu. Él no me va a respaldar. Porque la santidad, como usted vio aquí una túnica que es puesta sobre usted y sobre mí. Que cuando miraba a los sacerdotes, se veía. Entonces, la gente no la ve, pero los demonios la ven. Los ángeles la ven. Los demonios la ven. Satanás la ve. Y usted camina, dice la palabra que habrá un camino llamado camino de santidad. Y aquí nos requiere mucha inteligencia. Porque dice, y por torpe que sea, el que camine en ese camino no se extraviará.
Por tanto, yo tengo que tener esa túnica puesta, ese cinto puesto, para que Dios me respalde en el ministerio. Dios nunca va a abrir puertas a nadie que Él ha llamado que no ande en santidad. Escúcheme bien. Un ministerio nunca prosperará. Un ministerio del Señor nunca se va a expandir, crecer para los propósitos que Dios tenga esa persona si no anda en santidad. Porque ninguna persona en la carne puede representarlo a Él. Por tanto, el crecimiento, el expandirse usted o yo en lo que Dios me haya llamado, requiere una santidad que Dios ve. Ese va a ser el abono para que yo crezca y me expanda. Si yo no crezco, hermano, si mi ministerio se queda encerrado, yo no veo que nada sucede, Dios no me está respaldando. Pero si yo veo, hermanos amados, que la vara que Dios me dio florece y echa almendra, Dios está conmigo. Porque Dios quiere cambiar lo seco en crecimiento, en victoria. Te dije hace un rato que Dios no te quiere sentado en la iglesia bostezando. Si Dios te llamó para un propósito de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos queremos crecer. Porque ¿para qué, hermanos amados? Usted quiere un trabajo donde nunca prospere. Imagínese. Y hay gente que está 40 años en un lugar y se queda siempre ahí en lo más bajo. Usted desea crecer, progresar, pues algo similar son las cosas del Señor. Y hasta aquí van bien. Llamados directamente por el Señor. Ungidos por el Señor, como va a ver, mire la palabra del Señor. En el versículo número 10, miren bien la palabra. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Y luego dice la palabra y ungió los hijos de Aarón. Llegó la unción. La unción es la gasolina del automóvil de tu ministerio. La unción es la gasolina del automóvil de tu ministerio. Un auto sin gasolina no te lleva a ninguna parte, aunque sea del año nuevo. La unción tiene que... Y no te es algo interesante. Después que Dios te purifica, te da la túnica, te da poder, te da autoridad, lo último es la unción. Lo último es la unción. La unción no es barata. La unción es bien cara. ¿Se acuerdan aquella imagen? ¿Por qué no se vendió este frasco en 300 denarios? La unción es bien cara. La unción es bien demandante. Si yo quiero que Jehová me respalde a mí en los proyectos que Él me ha dado para Él, yo tengo que estar sometido a la intimidad con Él. Ese es mi teléfono. Ahora vas a hacer esto. Ahora vas a hacer lo otro. Esto no lo hagas porque no es el tiempo ni conviene. Y es ahí donde los ministerios crecen y prosperan en el Espíritu. Es triste lo que vemos, hermano. Son pocos los ministerios ungidos del Señor hoy día. Todo es un show. Gente clamando cosas supernaturales cuando no pasa nada. Palabra del Señor distorsionada. Gente engañada. Y eso frustra a las personas. Porque eso hace que mucha gente que va a la iglesia, como dice el dicho en Puerto Rico, ¿verdad? Sale de Guatemala y se mete en Guatapeor. No crecen. Gente con hambre. Pero cuando llegan a la panadería no hay pan. Y usted, por lo menos yo, voy y veo que Dios me ministre cuando le glorifican y le alaban. Yo quiero escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre. Porque el único que nos da el maná
no puede haber avaricia. La avaricia es un demonio. Dios no se agrada. Mire lo que pasó con aquellos en el desierto. Se llenaron de avaricia y Jehová les pudrió el maná. Porque la avaricia pudre. Pudre lo que Dios te ha dado. Y ellos, por esa avaricia que querían guardar, y ese espíritu es dañino, Jehová les pudrió y le echó gusano al maná. ¿Cuánta gente anda por ahí dando maná con gusano? Por montones. Se llenaron de avaricia. Usan al Señor como si fuera el Señor un banquero para sacar dinero. El obrero es digno de su salario. Eso Dios lo estableció. A Jesús le daban dinero porque él parte del ministerio. Pero había un ladrón que se lo robaba llamado Judas. Pero es importante que entendamos nosotros que estas tres etapas en un ministerio, la revelación, es importante eso, hermano, que usted tenga esa revelación con el Señor primero. De otras maneras, usted jamás va a prosperar en el Señor. La última etapa es la administración. ¿Cómo yo voy a administrar después que Dios me llamó por mi nombre, me vistió, me dio poder, me dio autoridad, me ungió y ahora estoy ready para la administración? ¿Cuál es mi administración ahora? Para eso vaya a Levíticos capítulo 10. Mire la palabra de eso en Levíticos capítulo 10. Alabarse el nombre del Señor. Mírelo bien. Aquí vemos, hermanos amados, cómo hay gente que Dios ha llamado por nombre. Dios ha preparado, como vio en estos dos casos de Nadab y Abiú. Dios lo llevó al campamento, le dio una tarjeta de presentación. Ya toda la gente en el campamento sabía que Nadab y Abiú habían sido llamados por Dios, ungidos por Dios, vestidos por Dios. La gente comienza a poner la confianza en ellos. Y es aquí donde se mete Satanás. Porque hay mucha gente que descuidan lo que Dios te ha dado. Mire, hermano, 40 años de pastor que llevo yo y de evangelista y de maestro de la palabra del Señor. Yo he guardado el ministerio dentro de mi corazón con santidad y con pureza. Por eso es que yo quiero siempre agradar al Señor. Toda mi vida. Y me ha costado. Porque el diablo siempre te ataca cuando ve un hombre que se ha puesto en la brecha. Ahora miren Levítico capítulo 10. Para que usted vea cómo Satanás trabaja en muchas personas. Llegó el momento de la administración. Le dio la revelación, le dio la preparación y ahora es el momento de ellos ministrar como sacerdotes de Jehová. Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Miren lo primero. Se independizaron de Dios. Y usted sabe que el incienso, Levíticos, Revelación 5:8, dice que son las oraciones de los santos. Ellos se independizaron de Dios. Debe explicarle esto. El fuego que había que usar era el fuego que estaba en el altar de Jehová. De ese fuego se encendían todas las cosas de Jehová. Pero ellos no lo quisieron. Ellos tenían su propio fuego. Porque hay gente que anda con su propio incensario. No se olviden, hermanos amados, que el incienso se ponía en el candelero. Y el candelero es la revelación de Dios. Ellos comenzaron a buscar otra revelación. No la divina del Señor Jehová. Ellos querían una revelación diferente. La de ellos personalmente. Y así anda mucha gente. Con un candelero propio. Con una revelación propia.
con una palabra propia, no del Señor. Y cuando eso sucede y pasa, hay juicio de Dios. La palabra condena y dice, ni le quitéis ni añadir a la palabra del Señor. Ahí llegaron los dos ungidos, vestidos con túnica, hablaron con Jehová, Jehová habló con ellos, comieron con Jehová, bebieron con ellos. Y usted diría, wow, qué clase de experiencia. Dios le capacitó con todas las herramientas espirituales. Pero cuando se viene a la administración, se independizaron de Dios. Mire la palabra, Levítico 10. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario. No entonces el acto de posesión personal, mío. Usted escucha a esa gente, es lo mío. Y yo estoy haciendo lo mío. Ese es el síndrome de Nadab y Abiú. Está diciendo, no lo de Jehová, sino lo mío. Pues ellos hicieron eso. Ahora mire bien la palabra del Señor. Pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¡Qué atrevimiento! Vinieron falsamente delante de Jehová, tratando de engañar a Dios. Los que comieron con él, los que bebieron con él, los que él llamó por nombre, ¿ok? Se independizaron del Señor y llegan a una administración falsa. Una administración que no era de Jehová. ¿Le suena eso familiar? ¿Cuántos andan con una revelación propia? Personal. Ante las multitudes. Y esa gente ahí tomando veneno sin darse cuenta. Eso trajo un enojo terrible ante el Señor. Primeramente porque era algo erróneo, falso, imitador. No podemos imitar las cosas del Señor. O son genuinas o no las son. Ahora mire bien. Estamos en Levítico 10. Pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ahora mire esto, que nunca le mandó. Fueron desobedientes. Y voy a terminar con esto, alabanza en nombre del Señor. Versículo 10, donde dice, mire esto, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Hay que discernir cuando las cosas son o no son del Señor. Para eso es el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Así que en este momento, hermano, yo quiero decirte que ten cuidado con tu vida espiritual. ¿A quién tú sigues? Y busca el rostro del Señor. No importa donde usted me esté viendo, hermano. En el país que usted esté viendo y escuchando este mensaje. Quiero decirle varias cosas. Número uno, que espero que esta palabra te haya sido de bendición a ti y a tu familia, donde quiera que te encuentres. Y que el Señor te ama. ¿Ok? Que no te deje engañar por falsos profetas y falsas iglesias. Voy a orar por ti. Padre Santo, presento esta multitud de personas en cada país que nos ve, que tú le visites, le des, Dios mío, bendición, que consigan una iglesia verdadera, pura, delante de tus ojos, y que los cuide del síndrome de Nadab y Abiú. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro divino Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Escribe a la información que está en pantalla, en los correos electrónicos. Gracias a todos esos hermanos que lo están escribiendo en todos esos países. Amén. Le amamos en el Señor y que Dios te bendiga de una manera especial. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia.
ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al Ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.